Y esta tarde hemos querido conversar sobre un tema importantísimo respecto a un caso suscitado, como ustedes saben, de un cantante de cumbia, más conocido como Tony Rosado. ¿Qué pasó? Que en sus conciertos, en sus shows, en sus declaraciones, muchas de ellas denigrantes, afectan o realizan una apología al feminicidio, a tratar mal a la mujer. Debido a este motivo, la Fiscalía de la Nación ha empezado a realizar una investigación que se prolongará por 60 días por el delito de apología al feminicidio. Entonces, esta situación nos ha puesto en tapete el tema de las canciones y las letras de estas canciones que son escuchadas por cientos y por miles de personas, ¿no? ¿Cuánto influye la música en la personalidad, en la autoestima del ser humano? ¿Cuánto está influyendo la letra de la música en sus hijos, en las canciones que ellos escuchan y que tal vez usted no sabe, no tiene en cuenta, no conoce? ¿Y cuánto influye emocionalmente las letras de la música que se canta, diríamos, de manera abierta, social, sin ningún tipo de restricción? En esta tarde hemos invitado a Elian Rojas, psicóloga, que ya como de costumbre, amiga de esta casa televisora, para tratar sobre este tema importantísimo. Elian, buenas tardes, gracias por estar con nosotros en Libre Expresión. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Más bien muchas gracias por invitarme nuevamente y con este tema que es muy importante tratar de pronto desde una perspectiva más integral, ¿no? Ahora, de plano, la música no es nociva. La música, entendemos de que la música es una forma de expresión. Es una expresión, pero también manifiesta sus estados emocionales. La música te sirve para expresar, ¿no? Alegría, sentimientos, emociones, para estar también en tranquilidad contigo mismo, ¿no? Porque es una expresión misma de tus sentimientos. Pero ¿en cuánto influye la música o la letra de estas canciones que afectan de repente o dañan la dignidad de la mujer, en este caso, o también de los hombres, porque hay que decirlo, hay letras que no solamente música dirigida para mujeres y otra dirigida para los varones. No solamente contra las mujeres, sino también contra los hombres. ¿En qué escenario nos encontramos en el marco de este tema, ¿no? Nuevamente, revisando algunas noticias, no solamente aquí en Perú, sino a nivel mundial, este es un tema que se ha venido tratando con mucha delicadeza años atrás, ¿no? Tratar de que las canciones tengan un contenido más aceptable para la sociedad. Sin embargo, es una lucha que hoy por hoy se ve no ha tenido un fruto, ¿no? Por lo contrario, estamos viendo de que lo que estamos cosechando es en nuestros infantes, en nuestros niños, actitudes violentas, actitudes también, ¿no? Así es. Pero los cantan los niños desde bastante menor edad, ¿no? Los van tarareando, los van internalizando y van cantando, expresándose de esa manera. Hasta las instituciones educativas hemos visto que las chicas o las niñas salen con prendas diminutas a cantar ciertas letras de canciones que podemos entender como padres y como adultos que pueden ser denigrantes para que no son apropiadas y que aún así han llegado en la actualidad a normalizarse, ¿no? Se ve de una manera natural que la niña de tal edad ya esté bailando tal canción y tenga movimientos, por así decirlo, un poco subidos de tono, ¿no? Y más bien se aplaude, la sociedad lo aplaude ahora. Entonces se está normalizando, eso es natural casi ver ahora ya, sí. esos comportamientos, ¿no? Sí, y cuando aparece de pronto la postura un poquito más recatada de alguien diciendo, no, yo no quisiera que mi hija baile, ¿qué pasa? Las madres de pronto empiezan a decir, no, pero si está de moda, no, pero son niños, ¿no? Ellos no entienden, ellos no saben. Y es verdad eso, que los niños no interpretan los mensajes de las canciones, solo siguen la melodía. ¿Cómo se puede ver desde el plano psicológico este tema? Sí, desde el plano psicológico nosotros sabemos que precisamente es una melodía agradable la que están utilizando, es una melodía, digamos, que se pega, ¿no? Contagiosa, pero el contenido va totalmente, digamos, fuera de los estándares o posiblemente ante los valores, ¿no? Antivalores también. Entonces, ¿qué podemos hacer si nosotros estamos juntando dos cosas? Sí, pues va a pegar esta melodía porque es agradable al oído,
¿no? Fácil de aprender, ¿no? Se queda allí en tu memoria, por así decirlo, y adjunto a esa melodía va todas las palabras y las frases que son denigrantes para que ellos, son ¿no? denigrantes y están imprimiéndose digamos, en la mente de las personas. Un ámbito de violencia, de repente, o de sumisión también, ¿no? Pero ¿qué pasa por la mente de estas señoritas, de estas señoras, de estas jóvenes que suben a los escenarios de cantantes como Tony Rosado, por ejemplo, que suben a bailar, a hacer un show, un espectáculo, y este señor o algunas otras personas empiezan a manosearlas, a tocarlas, pero ellas no se sienten para nada afectadas? Pareciera que es natural en ellas ese comportamiento y no se sienten mal. ¿Qué pasa por la mente de una dama, de una mujer que se deja manosear, se deja vulnerar su integridad de esa manera? Ya estamos hablando de algo que de manera social se ha aceptado. Entonces, si por ahí existe la persona que lo ha aceptado totalmente, lo hace parte de ella y lo expresa, entonces, como te digo, es aplaudida por los demás y no se le ve mal, ¿no? Más bien es como que, qué bien lo hizo. Entonces, se ha llegado a pervertir todo el rubro de repente de la música, con este tipo de contenidos, ¿no? Ya no es la música para relajarse, para tranquilizarse o para alegrarse un poco, sino es una música para insultarse, para pervertirse, ¿no? Y es lo que estamos... Y para ver a la mujer como un objeto de placer, ¿no? Un objeto de placer para el hombre, o simplemente una cosa que tiene que estar sumida. Porque este cantante en algún momento dijo que si es que las matan a las mujeres es porque en realidad de repente no le hacen caso al hombre, como si fuese la mujer un objeto de atención y servidumbre hacia el hombre, ¿no? Así es, ¿no? Nosotros por naturaleza de pronto conocemos que tenemos una predisposición a ser más machistas, ¿no? Sin embargo, en la actualidad lo que estamos viendo no es el caso llamarlo machismo, sino es una total falta de respeto de los hombres para las mujeres y de las mujeres para los hombres, y también de mujeres contra mujeres y de varones contra varones. O sea, nosotros nadie se excluye en realidad. Hombres y mujeres son son vulnerados, están faltando el respeto a través de estas canciones, las letras en realidad, ¿no? De estas canciones no están expresando nada que, por ejemplo, a una madre, a un padre le gustaría realmente enseñar. Ahora puede haber quienes digan, pero no, estamos diríamos, es un poco de entretenimiento, estamos pasándola bien. Finalmente son letras nada más que no pueden afectar, o es una broma, o lo toman incluso como deportivamente, diríamos, ¿no? No tiene incidencia en realidad en su vida, en su conducta, en su comportamiento, quien las escucha esas letras. Claro, es lo que muchas veces hemos escuchado, ¿no? Yo no soy así, ¿no? Sin embargo, al aceptar este tipo de canciones, al escucharlas, al consumirlas, estamos precisamente dejando que continúe incrementando, digamos, más de ese producto, ¿no? Y lo que vamos a ver es que se ha establecido en la sociedad y es muy difícil de pronto desligarla en la actualidad, ¿no? Hay leyes y hay normas que tú puedes ver de pronto que dividen, ¿no? En la mañana no pueden decir ciertas palabras algunas personas, ¿no? En la noche sí, pero las canciones dicen las palabras que están censuradas mañana, tarde y noche a todas horas. Y no hay una ley que se aplique para prohibir cierto contenido musical que puede ser denigrante, ofensivo para los niños o para los adolescentes, como de repente lo hay en otros países, ¿no? Pero aquí en el Perú puedes cantar de todo, puedes producir de todo, y el problema es que a esos conciertos multitudinarios a veces van muchas personas y lo toman de manera natural. Sí, es muy lamentable, ¿no? Porque de pronto, investigando un poco, te das cuenta de que en otros países son un poco más estrictas las leyes, protegen a sus menores, protegen realmente la cultura que tienen y no permiten que este tipo de conciertos se realicen allá, no permiten que la música sea como propaganda, ¿no? O se propague de una manera en sus medios, no la permiten.
De pronto puede que esté ya pues en el internet, sin embargo ellos propiciar un concierto o hacer la propaganda de tal artista no lo hacen, ¿no? Y hay varios países, ¿no? Principalmente los orientales, ¿no? Sin embargo en el Perú no Se vemos, permite de todo, ¿no? no, se permite de todo, vemos que más bien nuestros medios de comunicación, cuando viene cierto artista, le echan bombas y platinos, ¿no? No, Para que y hasta vengan. los políticos, las autoridades van a bailar a sus conciertos, ¿no? Porque, por ejemplo, la propia ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, que ahora censura a este cantante, en años anteriores ella bailaba de buena gana con el ritmo y la música de este cantante. O sea, vivimos incluso en una sociedad hipócrita, ¿no? Incongruente, ¿no? Incongruente, que solamente censura cuando le conviene y cuando no, pues también la promueve. Entonces, Exacto. esa es una situación que habría que ver allí, ¿no? Hay que analizar bien quiénes están de pronto a la cabeza también de nuestras instituciones públicas, ¿no? Quiénes están imprimiendo nuestras leyes. Ya sabemos que hay un mecanismo muy corrupto en nuestro Perú y es necesario analizar también eso, ¿no? Quiénes deberían estar, quiénes no. Ahora, con respecto a las leyes, sí, falta mucho de preocupación, falta ponerle un poquito más de ánimos, ¿no? A realmente qué es lo que queremos nosotros con nuestros hijos, qué es lo que queremos para ellos, ¿no? Qué queremos enseñarles, qué queremos transmitirles. Y lamentablemente hemos permitido que esta música ingrese y ya no podemos desecharla. Ahí los padres tienen una función importantísima. Tenemos una función importantísima porque muchas veces muchos padres no conocemos o no sabemos qué música están escuchando nuestros hijos. A veces se encierran en su cuarto. Sí. Tienen el celular, tienen la tablet, tienen otros medios digitales y están escuchando música, tienen la computadora y están escuchando música y que de repente nosotros no le damos el mayor interés, no le damos la mayor preocupación, ¿no? Y no nos esforzamos por conocer qué tipo de música, qué contenido están escuchando ellos, cuál debe ser en realidad la preocupación del padre respecto a la música que escuchan sus hijos. Es importante que los padres realmente tengan un acercamiento con sus hijos. Se ve que los niños, o mejor dicho, todas las personas cuando somos niños somos más vulnerables. Todas las personas cuando estamos en esta etapa, nuestra niñez, nuestra infancia, nuestra adolescencia, si te pones a recordar, ¿no? En esa época cuando tú eras adolescente, eras vulnerable. Entonces todos también son vulnerables en esa etapa. Las canciones llegan realmente a imprimir estados de ánimo inclusive en nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Llegan a tener podría hacerse cierto control de sus actitudes y de sus emociones, y de sus emociones lo vemos llorando por una canción, asocian a un sufrimiento, de repente una decepción. Viven la canción. Viven la canción y puede llevarlo a estados emocionales críticos, ¿no? Puede llevarlo a un estado emocional de depresión, puede llevarlo a algo que se puede, digamos por ahí, no sé cómo explicarlo, de repente es un estado de ánimo muy abierto, ¿no? Muy al libertinaje, y luego cambia. Algunos dicen es bipolar. En realidad muchas de las personas que aparecen en la televisión, en esta televisión que se le llama TV Basura, ellos, los personajes que aparecen ahí tienen un tipo de personalidad limítrofe que es desenfrenado, ya que están bien un día y que pasan un par de cosas y caen, y así van, suben y bajan. En sus relaciones interpersonales son así también, suben y bajan. Entonces, sus relaciones afectivas, sí, emocionales o de pareja se exponen públicamente, sí, y no son el mejor ejemplo. No son el mejor ejemplo para nuestra sociedad en general. Yo no digo solamente niñitos, sino nuestros adolescentes y nuestros jóvenes. Entonces, la música es muy similar, ¿no? Tiene la capacidad de poder controlar, por así decirlo, los estados de ánimo de las personas. Entonces, eso sumado a la figura pública, supongamos, entonces sí genera un fuerte impacto. ¿Para qué están los medios de comunicación? Sino para influir masas. Ahora, hay una música apropiada para los niños, para los adolescentes,
Y yo recuerdo que, bueno, diríamos, en nuestra infancia no había los programas que hoy, hoy los vemos, pero por ejemplo había un programa de niños infantil que las canciones hablaban de valores, de promoción de valores, el programa Nubeluz, ¿no? Claro, Que un poco la letra, ¿no? Claro, la letra hablaba, fomentaba la promoción de valores, de que el papá no debe fumar Sí, porque hace daño, así que es. debes portarte bien, etcétera, ¿no? Y esa música escuchábamos los Esa niños. música escuchábamos, cantábamos y bailábamos, por así decirlo, con alegría, ¿no? Pero el día de hoy, ya hay que ser sinceros también que nuestros hijos ya no No consumen cultivan, no esa. consumen ese tipo de música, ¿no? Más bien hay otro derrotero cultural que viene desde fuera con música, con cantantes que se imponen en el medio. Mi hijita me estaba hablando de una cantante que no recuerdo ahora su nombre, pero yo nunca la escuché y tampoco tuve el interés de conocer quién era, ¿no? De quién se trataba, pero tarareaba sus canciones, conocía sus canciones, etcétera. O sea, hay una responsabilidad del padre también en adecuarse diríamos, al tiempo en que él vive sus hijos, ¿no? Mira, el tiempo no está esperando, ¿no? Las generaciones pasan y con ellas pasan un montón de cosas, hay cambios. Entonces, los padres somos personas responsables, tenemos que ir actualizándonos. Nuestros hijos son de otra generación, entonces tenemos que conocer, y nosotros de otra. Entonces, nosotros tenemos que conocer cuáles son las características de esta nueva generación en la cual se han incluido nuestros hijos, ¿no? Son niños que aprenden mucho más rápido, ¿no? Antes no era lo mismo, ahora la tecnología, digamos, está al alcance de todos y todo se puede ver a través de un medio de comunicación como es el internet. Entonces, lo que yo no quería dejar pasar antes de que continuemos era el testimonio de uno de estos cantantes reggaetoneros, porque también es un tema bastante tocado, ¿no? El reggaetón que promueve el erotismo y prácticamente la figura de la mujer es vista solo como un objeto de placer, ¿no? Entonces, uno de estos cantantes, al verse afectado por las declaraciones en cierto país que no se iba a permitir, ¿no? Que la música que representaba se propague, mencionó que él no escribía la música para educar a sus hijos, que educar a sus hijos era responsabilidad de los padres. O sea, queda más claro que estos cantantes no les importa que los niños estén aprendiendo cosas negativas, eróticas o digamos violentas o agresivas. A ellos no les importa. Lo que les importa es vender más. Simplemente el tema económico, ¿no? Sí. Porque de ese pensamiento muchos de ellos lo promueven, ¿no? Porque la música hay de todos los géneros, de todos los ritmos para que se escoja. Ya son ustedes quienes pueden escoger lo que deben o no deben escuchar, y principalmente son los padres pues que los dejan escuchar a los hijos, ¿no? Les permiten de alguna manera mediante estos medios digitales escucharlos, pero ellos no asumen ninguna responsabilidad. Exacto. Porque supongo que como artista eres una figura pública y de alguna manera eres un arquetipo de una cierta conducta, cierta personalidad, que lo que él hace también es imitado por otros. Así es. En todo caso, vuelvo a repetir, este personaje mencionó que no era responsable de educar a los hijos de las personas, que la educación de los hijos era responsabilidad de los padres. En ese caso se lavaba las manos de todo lo que pueda verse como, digamos, malo, ¿no? en sus canciones, y decía que pues los responsables de que los hijos estén teniendo actitudes inadecuadas no eran los cantantes de reggaetón, sino los padres que no estaban sabiendo educar. En ese sentido, déjame decirte que este género lleno de cosas tiene pues un origen precisamente en zonas en donde se ve mucha violencia, mucha agresividad, estados o de repente personas que no están bien, ¿no? en la sociedad. Allí es de donde nace este género, poco a poco va pues... Claro, hablamos de esos géneros urbanos principalmente, ¿no? Pero en realidad no todo en la música es malo, ¿no? Por ejemplo, hay especies de a las madres que están en gestación, como que le estimularan incluso al bebé con música, ¿no? Sí, también sí, para sí. que pueda, no sé, sensibilizar sus sentidos. En realidad, como te dije en un inicio, ¿no? La música es una forma de expresión, es parte de nuestra cultura.
se utiliza hasta en terapias, entonces ayuda mucho al desarrollo de las personas. El detalle está en que ahora estamos dañando esta forma de expresarnos y le estamos malversando, le estamos mal utilizando. Y ahora vemos cuáles son las consecuencias de esa situación, porque esta situación ya viene años atrás. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? En la actualidad vemos niñas, niños, de pronto muy precoces, ¿no? Con un síndrome que se llama hipersexualidad. Tú sabías que el tema ahora es que los niños, las niñas, son hipersexuales. Están, digamos, tienen actitudes ya de adultos, tienen actitudes de adultas. Y eso es lo que de pronto ya nos causa a algunas personas un impacto, ¿no? Cuando vemos a la niña que tiene 10, 11, no sé, o de repente menos, con actitudes de un adulto. Agrandada. Ya sí, que... sí. Entonces ahí de repente nos impacta un poco, ¿no? Cuando ya vemos esa figura. Pero si vamos a estudiar un poco por qué es así, es porque en casita, ¿no? Mamá, papá, tienen ciertos gustos, ciertas preferencias y se va a ver clave ahí la música, ¿no? Cómo hace su parte, cómo influencia. Perfecto, Liana. La influencia que tiene la música en las personas que la escuchan, ¿no? La influencia a veces de estas letras de las canciones un tanto denigrantes, ofensivas, obscenas, erotizadas, en muchas de ellas que solamente ven a la mujer como un instrumento de placer, mas no hay respeto a su propia dignidad. Entonces estamos conversando sobre este tema con la psicóloga Elian Rojas. Elian, finalmente los padres deben tener en cuenta que si bien es cierto la música es buena y es una forma de entretenimiento, todos los géneros musicales que uno cultive, siempre hay que tener cierto cuidado, sí, ¿verdad? Sobre el tipo de música que consumen nuestros hijos, principalmente. Y los docentes también, ¿no? Porque se ha visto en muchos colegios que las actuaciones por el Día de la Madre, por el Día del Padre, por el Día del Maestro, son muy permisivas, ¿no? Son muy permisivas, muchas de ellas con letras que se ofenden, diríamos, a la dignidad, porque son muy obscenas. Entonces, hay que tener cuidado en esa parte. Sí, nosotros como padres debemos de tener en cuenta que debido a que no hay un filtro, en la actualidad no hay un filtro para todo el contenido que vemos en las canciones. No hay un filtro legal, o sea, el Estado no dice, ¿sabe qué? Esta música está prohibida para nuestros niños que se pasa a determinado. No lo hay, no lo hay. Lamentablemente acá no lo hay. En otros países de manera muy aislada y contaditos nada más, se ha visto que sí han luchado por mantener, digamos, ciertos límites. Sin embargo, acá en Perú no. Entonces, por dicha razón, nosotros como padres, que somos responsables de todo, pues una vida, ¿no? De toda una persona, entonces debemos de tener en cuenta estar siempre orientando, ¿no? Hacer ese papel, ese rol de guía para nuestros hijos. Y tienen que conocer a los cantantes también, ¿no? De alguna forma. Los chicos, los niños ya conocen la vida del cantante, conocen cuál es el grupo que la conforma, dónde va a ser su gira, etcétera, ¿no? Así es. Pero el padre no conoce mucho de aquello. Exacto. O nada, en quizás casos, nada, ¿no? Entonces nosotros tenemos para poder orientar a nuestros hijos, involucrarse, conocer un poquito más de qué es lo que se está escuchando en la actualidad, ¿no? ¿Por qué admira mi hijo a ese personaje? ¿Por qué lo sigue tanto? ¿No? ¿Qué característica tiene ese personaje que realmente a mi hijo le gusta? Si nosotros nos ponemos a analizar esas cosas, podemos darnos cuenta, inclusive, e ir conociendo un poco más a nuestros hijos, las carencias que tienen nuestros hijos, ¿no? Yo conocía, me acuerdo, niñas que les gustaba mucho una cantante, pero la cantante cantaba contra el hombre, ¿no? Contra el varón. Entonces, ¿por qué? Todas las niñas, cuando yo iba preguntando, porque el rol del psicólogo no es criticar o juzgar, sabes que es aperturar la conversación, ganar la confianza. Entonces, conversando un poco con las niñas, me mencionaban, pues todas venían de familias desintegradas, ¿no? Padres que habían abandonado a sus madres, entonces, o niñas que habían visto que el padre engañaba a la mamá. Entonces, las niñas, todas niñas pequeñitas, se identificaban con esa cantante que
componía canciones contra el varón, en contra al varón. Entonces, tiene una historia, ¿no? Cada uno de nosotros debemos empezar a ver por qué le agrada este tipo de canción a mi hijo, a mi hija, por qué le agrada este tipo de cantante a mi hijo o a mi hija, y saber a partir de allí orientarlo. Porque si nosotros decimos, no escuches, mi hijo de repente me va a hacer caso, pero mañana más tarde va a haber otro cantante con algo similar y va a gustarle. Pero si nosotros le decimos, ¿por qué te gusta? ¿Qué canta? ¿Por qué lo canta? ¿No? De repente vamos a conocer un poquito más el estado de nuestro hijo. Y vamos a estar en confianza para que tengamos, Exacto, diríamos, todas las herramientas para exacto, poder analizar, ¿no? Porque recuerda que ya no podemos ser padres muy autoritarios, ¿no? Entonces, si nosotros nos ponemos en el papel totalmente autoritario y le decimos, no, tú acá no escuchas esto, tú acá no dices esto. Le cerramos la puerta a la confianza que debe haber entre padres e hijos, ¿no? Exacto. Y ahora, en los colegios también, tú trabajas en un colegio, has visto actuaciones de cerca por estas festividades del calendario cívico escolar, y bueno, también hay música, pues, ¿no? Hay coreografías, hay danzas, hay cantos, etcétera, ¿no? Sí. Pero se debería atender básicamente en el contenido del mensaje que transmiten estas canciones, ¿no? Exacto. Siempre cuando hay actuaciones hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo soy muy cuidadosa y siempre en los eventos es como, Elian, ve qué van a hacer, ¿no? Ve qué es lo que van a presentar. Vamos a ver qué es lo que van a presentar. Por ahí siempre hay grupos que dicen, yo voy a salir a bailar tal cosa. ¿Y qué van a bailar? ¿Cómo van a bailar? ¿Y qué se van a poner? Entonces, mi papel en ese caso, por ejemplo, no es decirles no, pero sí hacerles pensar y reflexionar un poquito lo que están haciendo, ¿no? Lo que están haciendo. De pronto, eso es un rol en el cual yo juego un poquito, ¿no? Juego un poquito porque no puedo ser la persona tan autoritaria. Debo de mantener siempre una raíz de confianza con quienes son mis alumnos. Y además la música debe promover valores, Exacto, debe promover las buenas costumbres, los buenos hábitos, fomentarlos, promover, ¿no? Porque finalmente esa es la expresión que deberíamos tener como seres humanos, ¿no? El respeto a la dignidad del otro también. Recuerda que nosotros somos un país que, digamos, acoge mucho, ¿no? De otros países, de otras culturas. Le gusta copiar un poquito, ¿no? Y coger y adaptar como suyo cosas que vienen del exterior. Pero ¿y nuestras raíces? Las dejamos de lado. Y tenemos tantísima variedad de expresión cultural propias. En nuestro Perú, ¿no? Sí. Desde la costa, la sierra y la selva. Pero ¿no? preferimos lo de afuera. Preferimos lo que viene de otro lado. Perfecto, Elian. Muchas gracias. Interesante nuestro diálogo, nuestra conversación. Gracias por estar con nosotros.